Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con el juicio de las trompetas. Y a mí me toca a partir del 8:5, Apocalipsis capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Y vamos a hacer un recuento a partir del 8 para cogerle bien el sentido. En el 8:1 leemos: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Cuántos creen que el Señor responde las oraciones? Amén. Y aquí estamos viendo el Señor va a hacer justicia sobre la tierra con los siguientes trompetas, ¿verdad? Y entonces estos 7 ángeles combinan el incienso con las oraciones de los santos, y entonces utiliza estos 7 ángeles para lanzar este fuego sobre la tierra, Mire que es algo bien particular y algo bien bueno observar, una observación muy buena es ver que en el cielo todo el mundo está de acuerdo con la justicia de Dios. ¿Sí? Todo el mundo, todos los santos están de acuerdo con la justicia de Dios. Es más, algunos están rogando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? O sea, hermanos, qué bueno es que cuando las personas están en el cielo y cuando nosotros estemos en el día del rapto allá en el cielo, antes de la tribulación, vamos a estar de acuerdo con la justicia de Dios ante todo, hermano. ¿Sí? Porque todo lo que hace Dios es recto. Y los juicios de Dios son según justicia, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros caminamos según el Espíritu, debemos también de alinearnos con la justicia de Dios, pero también con la misericordia, porque la palabra de Dios nos dice que con la misericordia, con justicia y misericordia se corrige el pecado, dice un proverbio. Con misericordia y justicia se corrige el pecado. Entonces vamos a ver aquí cómo va a acontecer todos estos eventos que vienen a continuación, y vamos a ver que a medida que se aproximan el juicio de las copas, ¿verdad? Y el de las trompetas y luego de las copas, se va intensificando los juicios de Dios sobre la tierra. Y debemos de entender que todos estos juicios, los 7 sellos, están distribuidos durante la tribulación. Y el séptimo sello, cuando se abre, contiene ¿cuántas trompetas? 7 trompetas. Y vamos a ver después que cuando se abre cuando se toca la séptima trompeta, contiene entonces las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y a medida que se aproxima la venida de Cristo a la tierra al final de la tribulación, entonces aumentan las intensidades de los juicios, tanto en intensidad como en frecuencia, así como los dolores de encinta de una mujer cuando va a dar a luz. A medida que se aproxima el alumbramiento, aumentan los dolores hasta que da luz a un niño. Lo mismo va a ser en la tribulación, hasta cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estos juicios desde el capítulo 8 de Apocalipsis, del 5 al 13. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu justicia, tus juicios son según justicia, Señor. Y gracias, Señor, porque con la palabra de Dios nosotros tenemos un punto de referencia para hacer lo correcto, Señor. Para saber muy bien moralmente cómo estamos nosotros delante de ti y también cómo está la gente inconversa, para que lo podamos llevar al Evangelio. Gracias porque tu carácter es el que nos da ese punto de referencia, porque tú eres santo, tú eres justo, tú eres poderoso, tú eres excelso y tú eres digno de abrir estos sellos, Señor, y derramar todo juicio sobre la tierra y de tomar posesión de ella. Gracias por este rollo, Señor, que es el título de posesión de la tierra, Señor. Pero más gracias a ti, Señor, que nos compraste con tu sangre del nuevo pacto, Señor, con la cual obtenimos la remisión de los pecados. Hemos sido redimidos. Padre, yo te pido por el mundo inconverso, para que pongan su fe en la obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos y ascendió al cielo,
para que todo ojo algún día le va a ver, Señor, no para salvación, sino para ejercer justicia sobre la tierra. Todavía es el tiempo de la salvación, porque tu palabra dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mentalidad, para que pongan su fe en Él. Padre, ayúdame a expresar esto con tus palabras y no las mías, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el ángel echó el fuego del altar sobre la tierra. Y veamos el capítulo 8, versículo 5, hermano. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y un terremoto. Entonces, imagínense cuántos terremotos ya no han ocurrido, ¿verdad? O sea que durante la tribulación va a haber bastantes terremotos. Y vamos a verlo por partes. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, dice ahí la palabra de Dios, y tomó el incensario lleno, ¿qué? Del fuego del altar. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, el versículo 5a. Esto claramente habla de juicio. Leamos el Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y el 29 dice así, yo lo leo, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos muy bien cómo el Señor aquí va a proclamar juicio, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, donde está la oración de los santos. Apocalipsis 8:5b, miren lo que dice la palabra de Dios. El segundo ángel tocó la trompeta y dice allí, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, Entonces vimos ahí que el destino era la tierra. Este fue lanzado con gran fuerza, del griego ebalén, sobre la tierra. Hay furia y pasión indicada en esta acción al arrojar este fuego. Apocalipsis 8:5c nos dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cada vez que el Señor anuncia un juicio y es ministrado a través de estos ángeles, entonces se manifiesta usualmente con truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Truenos. Al final de los 7 sellos, Apocalipsis 8:3, las 7 trompetas, Apocalipsis 11:19 y las 7 copas, Apocalipsis 16:18, había esta misma trilogía consistente de truenos, relámpagos y terremotos. Veámoslo, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Voy a leer el Apocalipsis 11:19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y grande granizo. Ahora puede leer el siguiente, Apocalipsis 16:18, por favor. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tremendo, ¿verdad? Casi siempre las grandes obras del Señor se manifiestan con terremotos, ¿verdad? También pues sucedió cuando Él murió en la cruz. Apocalipsis 4:5 nos dice la palabra de Dios. 4:5. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y vimos que los 7 espíritus de Dios todo lo ven, todo lo examinan, manifiestan la presencia de Dios, ¿verdad? La frase truenos y voces y relámpagos estuvo asociada con la santidad y el juicio de Dios inaccesible. Éxodo 20, del 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Para que no muramos. Entonces imagínense, también en el monte Sinaí se reflejaban estos truenos y voces y el relámpago, ¿verdad? Entonces usted ve muy claramente la asociación allí, porque es la santidad de Dios, es un Dios santo, ¿cierto? Y es justo lo que Él está ministrando desde el cielo, está haciendo justicia. Este es el segundo de 5 terremotos mencionados durante el periodo de la tribulación. El primero, Apocalipsis 6:12, el segundo 8:5, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 13, el tercero, capítulo 11, versículo 19, el cuarto, y el próximo será en el 16, 18, más adelante, el quinto, ¿verdad? Entonces 5 veces son mencionados los terremotos durante la tribulación. En un periodo de 7 años, esa cantidad de terremotos. Apocalipsis 8:6, hermano. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, vamos a ver la sucesión del tocar las trompetas de estos 7 ángeles sobre la tierra. Dice, con el lanzamiento de fuego a la tierra y los truenos, los relámpagos y un terremoto, los 7 ángeles se reunieron para sonar sus trompetas. Apocalipsis 8, del 7 al versículo 7 hasta el capítulo 9, versículo 21. Eso abarca eso, y también Apocalipsis 11, del versículo 14 al 19. Los juicios de las 7 trompetas fueron dados después de la ofrenda de las oraciones de su pueblo. Veamos algunos de ellos, por favor. Apocalipsis 8, del 7, veámoslo, ya estamos viendo en el capítulo 8. Veamos por lo menos el de Apocalipsis 11, del 14 al 19. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que te destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y vemos a ver que en los últimos 3, los últimos 3 ayes van en conjunción también con las últimas trompetas, ¿verdad? Entonces vemos que los juicios de las 7 trompetas fueron dados después de la ofrenda de las oraciones de su pueblo, o sea que está respondiendo las oraciones de aquellos santos, ¿verdad? Estos son los juicios que el ángel que subía de donde sale el sol detiene hasta que los 144,000 israelitas, siervos de Dios, fuesen sellados. En Apocalipsis 7, del 2 al 3, ¿se recuerdan que decía no dañen la tierra que hasta sean sellados que los 144,000 israelitas, ¿cierto? Que van a ser 144,000 célibes, personas que no se han dado en casamiento, ¿verdad? Y personas que van a ser fieles al Señor durante la tribulación como testigos del Evangelio de Jesucristo. Quizás ellos van a ser también, junto con los dos testigos de Apocalipsis, que quizás sean Moisés y Elías, como fue en el monte de la transfiguración, van a testificar del Evangelio al mundo entero, ¿verdad? Mire cómo es la cuestión de que usted puede ver ahorita en la era de la iglesia, es el mundo gentil, básicamente, porque la mayoría es gentil dentro de la iglesia, testificando ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Pero durante la tribulación parece que el énfasis va a ser del evangelio de los judíos hacia el mundo gentil. Entonces, vemos esa cuestión allí. Por favor, puede leer allí la manera como se detienen el juicio hasta que los 144,000 sean sellados. Apocalipsis 7, del 2 al 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ese sello hace que ellos sean preservados hasta el final, ¿verdad? Estos son de los que van a perseverar hasta el fin, ¿cierto? De los que iban a perseverar hasta el fin para ser salvos. Hablando de físicamente, serán salvos de la destrucción física del anticristo. Sorprendentemente, a pesar de este tremendo derramamiento de ira, los incrédulos seguirán siendo hostiles hacia Dios. En lugar de arrepentirse, continuarán adorando a sus dioses falsos. Apocalipsis 9, del 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni de sus hurtos. O sea, imagínese usted, hermanos, que uno pensaría que con todo este pánico y terror y todo lo que ocurre sobre la tierra, la gente va a ir hacia Dios, ¿verdad? Pero aquí a esta altura parece que no es así, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ocurren calamidades grandes, las personas, en lugar de acercarse a Dios, que no es lo usual, por lo regular, ¿qué hacen? Cuestionan a Dios, ¿sí? Entonces, y blasfeman a Dios por las muertes, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces que eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces veamos aquí en la tribulación de 7 años, vimos entonces los 6 sellos, y vimos que dentro del séptimo sello están contenidas las 7 trompetas. Ya vimos la trompeta número 1, que es la destrucción de la vegetación, cuando suena la trompeta número 1. Vamos a ver eso, ¿no? La primera trompeta, la destrucción de la vegetación. Eso es lo primero que pasa, es que hay un ataque sobre la vegetación, la primera trompeta. Leámoslo, hermano, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte de los árboles se quemó y la hierba verde. ¿Se puede imaginar lo que acontecerá eso? Entonces, la primera trompeta, la destrucción de la vegetación. Apocalipsis 7a, el juicio. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. No hay ninguna razón para dudar que esta será sangre real. Imagínese el horror y el peligro biológico. Juan no maneja la sangre en realidad, pero la vio. Por experiencia propia, sabemos que el ver sangre tiene un efecto espantoso sobre la gente, ¿verdad? Imagine toda la vegetación, la tercera parte de la vegetación siendo quemada. ¿Qué va a producir en los cultivos? La escasez. El hambre aún se incrementa. Después de la crisis mundial y todo esto, más la anarquía, más este nuevo juicio, va a haber más escasez aún alimenticia en el mundo. Y el peligro biológico que trae eso, ¿no? O sea, es tremendo porque la destrucción de la vegetación, usted puede ver ahí por lo menos una foto de lo que podría ser algo semejante, ¿verdad? Eso ni se asemeja realmente, ¿no? No lo pueden ver por el sol, ¿verdad? Pero bueno, ahí también, ahí les voy a decir cómo es estar quemándose grandes cosas allí con fuego cuando hay grandes quemas en los Estados Unidos y lo que ocasiona eso, hermano, casas destruidas, el fuego se propaga, los bomberos no alcanzan a abastecer, tiran agua desde los aviones y aún así se pierden grandes cultivos, pero va a ser la tercera parte, ¿se imagina usted?, de la vegetación. Esta será el cumplimiento literal de Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí hay un gran prodigio, un milagro, ¿sí? En donde el Señor manifiesta este juicio, ¿verdad? A través del ángel de la primera trompeta.
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. Joel 2:30. Recuerden que Joel 2:30 también tuvo parcial cumplimiento con el día de Pentecostés, pero la siguiente parte de Joel 2, más o menos antesito del versículo 30, en el día de Pentecostés pasó una parte y luego la otra. Vamos allí, por favor, a Hechos. Es interesante ver cómo en el día de Pentecostés Pedro se levantó y habló de esto, ¿no? Y vamos a leerlo allí en el día de Pentecostés. Y aquí está, a ver, creo que está en el versículo, sí, aquí en el versículo 17. En el versículo 17. Después de que todo el mundo escucha a estos hombres galileos hablando en lenguas y ellos entendiendo sus propios idiomas, porque era gente que venía en el día de Pentecostés a celebrar la fiesta del Pentecostés y por lo tanto venían de otros países, eran personas que habían nacido y crecido judíos en la dispersión y venían a reunirse a la fiesta de Pentecostés. Y cada uno comenzó a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y algunos lo tomaron por borrachos, pero otros les causó atención. Y entonces Pedro se levanta y les dice a ellos, dice en el versículo 14, Hechos 2, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta ¿qué? Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso sucedió, dice la palabra de Dios, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso no ocurrió en el día de Pentecostés, versículo 20. Y dice en el versículo 19, y versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Obviamente, Pedro estaba anunciando aquí parte de la profecía, los primeros versículos relevantes a qué? Al cumplimiento inmediato de esa profecía con el hablar en lenguas. Pero la siguiente mitad va a ser entonces hablando acerca de la tribulación, y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces ahí muestra muy bien que Pedro también, él no sabía que todo eso, cuándo iba a ser el día del Señor y todo eso, entonces él lo anunció toda la profecía de una por delante, ¿verdad? Entonces es interesante ver eso, porque nos da una afirmación clara de las dispensaciones de la Biblia, ¿verdad? Que este es un paréntesis, la iglesia, pero luego el Señor va nuevamente a hacer este tipo de señales y prodigios sobre la tierra. Esto causará condiciones de salud extremadamente insondables en la población en general, además de la destrucción de propiedad causada por el granizo de fuego. Imagínense la caída de este fuego junto con granizo de fuego. Ahí no pueden observar, pero hay un hombre con una mano así y tiene una bola de granizo bien grande, diga usted por ahí unos casi 8 o 10 centímetros a la redonda, ¿verdad? Imagínense que le caiga eso en la cabeza a uno, hermano, ¿sí? Te mata, o sea, Dios envió granizo así como en Egipto, menos la sangre, hace muchos años. Éxodo 9, del 18 al 35, describe eso. Lo que sucedió en Egipto fue un evento local, mientras que este será global. Acuérdate que el Señor dice, y habrá gran tribulación, la cual nunca ha sucedido en la tierra desde su principio. Por favor, puede leer allí Éxodo 9, 18, 35, si nos puede leer algunos... no es necesidad que lo lea porque está largo, ¿verdad? Muy largo, sí, pero ya pueden ir ustedes, ahí está en Éxodo 9, el 18 al 35. Está muy largo, sí, nos quedaríamos ahí. Apocalipsis 8b nos dice, vamos allí, Apocalipsis 8, 7b,
nos dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. A consecuencia de esto se quemó la tercera parte de la tierra, como dice la Biblia de las Américas, la tercera parte de la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces es interesante ver que en el griego dice claramente que se quemó la tercera parte de la tierra. Tercera parte de la tierra. Imagínense eso contando más los desiertos existentes hoy en día, imagínense. La destrucción de muchos árboles causaría que haya menos oxígeno en el aire y más dióxido de carbono. Científicamente, un árbol grande puede dar un suministro de un día de oxígeno para 4 personas. Sí. Por eso hoy en día están las naciones preocupadas por tratar de sembrar más árboles, ¿verdad? Pero a medida que las ciudades metropolitanas crecen y crecen, se olvidan, hermano, ¿verdad? Y corten más árboles. Yo no sé si algunos de aquí que han ido conmigo a la Ciudad de México, el DF, siempre se siente, hermano, la contaminación. O sea, es algo tremendo, ¿verdad? Y árboles casi no se ven por ningún lado. Entonces, imagínense cómo será cuando la tercera parte de los árboles sean eliminados por el fuego. Ecosistemas enteros probablemente colapsarán, haciendo difícil evaluar los daños colaterales. Los animales que mueren porque no pueden consumir la hierba también. Será algo tremendo, ¿verdad? Las consecuencias. Entonces ya vimos la destrucción de la vegetación a través de la primera copa, como pueden ver en la gráfica, de la primera trompeta, perdón. Ahora vamos a ver la segunda trompeta. Los mares se contaminan. Primero la destrucción de la tercera parte de la vegetación y la tercera parte de la tierra. Ahora los mares se contaminan. Al toque de la segunda trompeta, los mares se contaminan. Apocalipsis 8, del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces vemos aquí la segunda trompeta, los mares son contaminados y la tercera parte de los peces mueren y la tercera parte de las naves son destruidas. Usted puede ver allí un gran cataclismo en el mar, ¿verdad? En Lucas 21 creo que habla que las naciones o las personas estarán aterrorizadas por el bramido de las olas. Y uno dice, pero el bramido de las olas, ¿por qué? Pues imagínense lo que ocasionaría esto. Puede ocasionar un gran tsunami, ¿verdad? Y como lo hemos visto, como ocurrió en donde, en Sumatra, ¿cierto? Y también ocurrió en el Japón, devastador tsunami. Imagínense cayendo semejante objeto sobre los mares y la contaminación que trae. Apocalipsis 8:8a, el juicio. Y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Fue arrojado al mar. El texto no dice una gran montaña fue arrojada al mar, sino algo así como es semejanza. Un símil, una gran montaña fue arrojada al mar. ¿Qué es esto? En base al texto no podemos estar seguros, ¿verdad? Pero algo así como una montaña, describiendo su magnitud, su volumen, que va a ocasionar gran calamidad sobre el mar. Ahí en la gráfica, que quizás no pueden observar por el día, ¿verdad? Pero ahí ve el objeto cayendo sobre la tierra, ¿cierto? Quizás un gran asteroide o un gran meteorito. ¿Cuántos de ustedes vieron la noticia cuando pasaron unos meteoritos en Rusia, verdad? Hermano, ni los radares lo pudieron detectar, ¿cierto? Y solo el sonido pasando quebró una cantidad de vidrios en los edificios y la gente pensaba que era el fin del mundo y hirió yo no sé cuántas miles de personas, ¿cierto? Nadie murió porque el impacto cayó en el campo y no cayó afortunadamente en ninguna ciudad, pero el solo pasar, ¿cierto? El sonido quebró todos los vidrios y dejó muchos heridos. Imagínense el impacto que ocasiona estos objetos que caen
Y no hay manera, hermano, de tener eso. Ni los radares lo pudieron captar. En Rusia estaban así, todo el mundo azarado, ¿verdad? Hasta los mismos militares, dice, ¿qué fue eso, no? No parece ser un meteorito o asteroide, ya que Juan describe una estrella fugaz o meteorito en la próxima trompeta. Quizás es un objeto, hermano, parecido a eso, pero la verdad es que causa mucho daño, ¿no? En la profecía de Joel 2:30 vemos que estos fenómenos no necesitan ser explicados científicamente para que sean verdad. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hechos 2:19, son hechos sobrenaturales de Dios. Quiere decir que son fuera de lo natural, hermanos. ¿Sí? Porque aquí vemos el involucramiento de ¿qué? De la mano de Dios. Es más, el Señor quizás, y quizás no, con intención lo quiere hacer así, lo quiere hacer sobrenatural, para que las personas vean que Dios está en control de la tierra y va a tomar posesión de ella. Amén. Porque si fuera algo natural, la gente dice, es un meteorito más, es un asteroide más, la gente sigue común y corriente, ¿verdad? Pero mire, el pánico que ocurre en la tierra demuestra claramente que en realidad es algo sobrenatural. Muchos dicen que las piedras caigan sobre nosotros porque no queremos ver el rostro de aquel que está sentado en el trono, ¿verdad? Porque vimos que el cielo será desplegado como un pergamino. Lo que es, hay 3 cielos, ¿verdad? El segundo cielo estelar se va a recoger como un pergamino y sobrenaturalmente se va a ver la presencia del trono de Dios, ¿verdad? Y vemos ahí en el 8b al 9, dice, la consecuencia de este golpe divino es que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea, la fauna marina totalmente, la tercera parte destruida. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue ¿qué? Destruida, ¿sí? Entonces imagínense el impacto de este objeto, tiene que ser muy grande para que la tercera parte de las naves sean destruidas. O sea, tiene que ocasionar realmente grandes olas en el mar y gran cataclismo a manera de tsunamis, y va a realmente engatillar a que se formen una cadena de tsunamis en diferentes partes del mundo. Y por eso dice en Lucas que la gente estará atemorizada al escuchar el bramido de las olas, ¿cierto? Y está la palabra terror, que significa en el griego fobetrón, ¿verdad? Hará gran terror sobre la tierra. En esta gráfica no pueden ver ustedes, pero sí muestra allí en septiembre 7 del 2012 en China, muestra el mar ahí, sobre todo en la bahía, todo envuelto en sangre, hermano, ¿sí? Y eso ocurrió en China a pequeña escala, pero usted puede ver eso rojo, hermano, totalmente rojo, increíble. La contaminación que trae, ¿verdad? Y en la siguiente usted puede ver un señor cogiendo un envase como si fuera ese jugo de tomate, ¿no? Y lo muestra, ¿no? A las personas. Tremendo. ¿Cómo será eso? Lo que ocasionará entonces en la tierra en grande escala. También, ¿se acuerdan cuando allá en el mar también, cuando matan las ballenas? ¿Sí? El sangrero que ocurre. Ahora usted imagínese la tercera parte de la fauna marina destruida, incluyendo ballenas y grandes peces, ¿verdad? Y mamíferos. ¿Cómo será eso? Un sangrero, hermano. Y hay esas fotos que usted no la pueden apreciar porque estamos de día, pero son bien importantes verlas cuando puedan verlas en sus PowerPoints. La tercera parte de las naves destruidas. ¿Cuántos de ustedes vieron allí las consecuencias del tsunami en Japón y cómo barcos, hermano, totalmente, diga usted, como a 1 o 2 kilómetros dentro de la ciudad, ¿no? Increíble, o sea, gran devastación. ¿Cómo será entonces con el impacto de este objeto gigante sobre la tierra, verdad? Va a caer sobre el mar. La tercera parte de las naves destruidas, y ahí vemos algunas del impacto del tsunami, ¿verdad? Esto causó que 1/3 de los mares se convirtiera en sangre. No dice como sangre, dice se convirtió en sangre literal, hermanos, ¿sí? No tiene el cómo, que es similitud, sino que dice directamente sangre. El Dios Todopoderoso es capaz de esta hazaña, ¿sí? Y claramente hemos visto que si el hombre es capaz de hacerla en pequeña escala, ¿cómo será Dios? Fácil, ¿verdad? Esto causó que 1/3 de la vida del mar muriese.
o muriera. Esto causó que 1/3 de las naves del océano sean destruidas. Creo que no, muchos de los cruceros se irán a hundir. ¿Y qué ocasionaría con los hombres también? Están ahí. Algunos van a morir también. Se estima que hay 40,000 naves moviéndose en el océano hoy, en el 2014. Esta trompeta destruirá unos 14,000 barcos. Considera solo el valor económico de la carga que se perderá. O sea, si 40,000 naves están navegando sobre el mar hoy, en promedio, eso sería más o menos 14,000 barcos siendo hundidos. ¿Sí? De una sola, ¡pum! Imagínense el considerable valor económico de la carga que se perderá. Sin contar con las vidas humanas, ¿no? Sí, puede ser naves enormes como pesqueros y todo eso, y quizás naves que nosotros ni siquiera conocemos todavía, si es que todavía falta mucho para que venga el rapto, ¿verdad? Es tremendo ver eso. Entonces vemos la destrucción de la vegetación con la trompeta número 1. Con la trompeta número 2 vemos que los mares se contaminan con la caída de este objeto. Número 3, vemos la contaminación de las aguas dulces. O sea, mire que el juicio está atacando todo, realmente todo de lo cual el hombre vive, ¿verdad? La contaminación de las aguas dulces. Y vamos a ver cómo procede ese juicio. Por favor, hermano, puede leer Apocalipsis 8, del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Se hicieron amargas. Yo he escuchado en la NASA regularmente, ellos están mirando meteoritos y asteroides que pasan cerca a la Tierra, ¿verdad? Y este se va a llamar Ajenjo. Y vemos que la tercera trompeta se toca entonces y la contaminación del agua dulce viene sobre la tierra, ¿cierto? La tercera parte de las aguas son contaminadas. Apocalipsis 8, del 10 al 11a, el juicio. Y cayó del cielo una gran estrella. Mire que no dice como el pasado, sino dice una gran estrella, un gran cuerpo celeste, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de esta estrella es Ajenjo, Ajenjo, ¿verdad? Y aquí en esta foto la voy a escribir, vemos una gran masa celeste, Ajenjo, cayendo sobre las aguas de los ríos. 1/3 de las aguas dulces son contaminadas. Y inmediatamente los peces que mueren allí, tremendo, ¿verdad? Gran cantidad. Si hoy en día vemos, hermano, cómo el hombre con la contaminación está matando una cantidad de peces, hermano. ¿Sí? Imagínense cómo será cuando caiga este juicio sobre la tierra con el toque de la tercera trompeta. Los comentaristas han especulado sobre lo que podría ser esta gran estrella. Las explicaciones van desde un gran meteorito a la explosión de una bomba atómica. Ya que estaba cayendo desde el cielo, parece con seguridad poderse interpretar como una masa celeste, la cual contenía alguna especie de contaminante amargo en lugar de una bomba, porque viene desde el cielo, ¿cierto? Entonces, debe ser una gran masa celeste. Y acordémonos que la palabra meteorito, asteroide, los diferentes cuerpos celestes, en el momento en que se escribieron la Biblia no se conocía la diferencia de los nombres, ¿no? Así como la palabra dinosaurio no le aparece aquí, porque la palabra dinosaurio fue una palabra que se inventó mucho después de la escritura de la Biblia, cientos de años. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Se describe como cayendo sobre múltiples ríos, la tercera parte, provocando una contaminación generalizada. Posiblemente esta se romperá en partes al ir cayendo, y el blanco serán los ríos. Este meteoro tiene un nombre, se llamará Ajenjo, Ajenjo, porque pondrá amargas las aguas.
Esto es probablemente una referencia del Antiguo Testamento a una planta conocida por ser amarga al gusto. Jeremías 9:15 y 23 al 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Muy bien, 23:15. Ese. Ok, Lamentaciones 3:15. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Entonces vemos muy bien que el ajenjo fue una manera como el Señor disciplinara a uno a la nación de Israel, ¿verdad? Y a otras naciones. Entonces vemos muy claramente aquí el Señor está ministrando juicio a través de todo esto. Según la enciclopedia Zondervan, la palabra ajenjo es simbólica de la tristeza, la calamidad y la crueldad. Apocalipsis 8:11b, la consecuencia: la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La gente va a tomar y ahí queda, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Acordemos que para ese tiempo, hermano, ya el agua potable va a ser difícil encontrarla, ¿verdad? Todavía va a haber, pero la tercera parte contaminada. El agua dulce es indiscutiblemente el recurso natural más importante de la humanidad y aproximadamente 1/3 de ella se contaminará. Hermano, allá nomás en Estados Unidos se habla de ciertos estados que están en alerta prácticamente con la posibilidad de escasez de agua, ¿verdad? Y que no llueve, y no llueve, y no llueve, y así sucesivamente ahí también en otras partes del globo terráqueo. ¿Y cómo será entonces cuando esto ocurra, verdad? El agua dulce es indiscutiblemente el recurso natural más importante. Aunque no se nos da un número exacto de muertes, el texto nos dice que muchos hombres murieron como resultado de este juicio de trompeta, sumándose a una cifra de muertos ya incalculable. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de que hasta este punto ya hay mucha gente muerta? Entonces hemos visto el trompeta, la destrucción de la vegetación; la segunda, los mares se contaminan; la tercera, la contaminación de las aguas dulces. Ahora veamos la cuarta trompeta, los disturbios cósmicos, ¿sí? Veamos un momentico allí en Mateo 24, por favor. Yo lo voy a leer, Mateo 24. Sí. Y nos dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra de Dios. Porque como un relámpago, versículo 27. Dice, porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, donde la gente esté muriendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre. Mire que todo eso está acompañado de disturbios cósmicos. De aquí en adelante, grandes disturbios cósmicos van a aumentar sucesivamente. Ya han ocurrido algunos, pero aquí van a ser más constantes los disturbios cósmicos, porque la luz del sol y la luz de las estrellas se va a ser afectada. Vamos a ver cómo va a ser esto. Apocalipsis 8:12. La cuarta trompeta, los disturbios cósmicos. Apocalipsis 8:12a. El juicio: y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Esta ola afectó a todos los cuerpos astrales. Esto significa que el brillo del sol y la luna y las estrellas se vieron afectados. Imagínese usted que esto ocurra. Ahora, nuestra tecnología está yendo supuestamente a la tecnología verde, ¿verdad? Molinos. ¿Y qué más? La solar. Los paneles solares está creciendo bastante el mercado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si la tercera parte del sol deja de dar su luz sobre la tierra?
¿De qué nos sirven los paneles solares, verdad? Bueno, a nosotros sí nos van a servir, amén. Sí, porque nosotros no vamos a pasar por la tribulación, amén. Gloria a Dios. Pero los de la tribulación parece que no les va a funcionar, ¿verdad? Imaginen la crisis energética de ese tiempo. Va a ser bien grave, ¿cierto? Imagínese usted en la vegetación restante, porque ya la tercera parte de la vegetación está quemada. Ahora, ¿podrán las plantas tener el ciclo natural de la fotosíntesis para producir fruta y para crecer? No. Entonces, ¿qué va a ocasionar en la alimentación? Los vegetales escasean aún más. ¿Y qué pasa con los animales? Van a morir algunos más, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la humanidad de ese tiempo? Va a carecer aún más las frutas y los alimentos, ¿verdad? Y también la carne de los animales, porque no van a poder comer y algunos van a morir. O sea, es una cosa tras otra. El significado global de esto va a ser algo tremendo. ¿Qué va a ocasionar con el orden público en la tierra? ¿Cierto? Los días son más oscuros. ¿Qué hacen los ladrones? Aprovechan, toman oportunidad. El orden mundial va a ser realmente no va a haber orden mundial, va a haber un caos total, hermano. La anarquía se aumenta. Apocalipsis 8, 12b. Y nos dice la palabra de Dios: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Las noches van a ser oscuras, pero oscuras, ¿sí me entienden, hermano? Porque la luna está oscurecida, la tercera parte también, y las estrellas también. Imaginen cómo será eso, ¿verdad? Y si la energía era solar, supongamos que la energía solar en ese tiempo, todo el mundo se siente próspero porque la energía solar, y de repente ya no hay de dónde coger energía solar, ¿verdad? Todo el mundo a volver a luchar quizás por el petróleo, ¿verdad? Quizás habrá más guerras por el petróleo, tratar de volver ahí atrás por la energía, ¿no? O sea, va a ser va a ser una calamidad tremenda. Entonces la consecuencia, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Imagínense las casas oscuras y, ay, hermano, yo no me imagino eso, hermano, increíble. La cantidad de tiempo que el sol y las estrellas brillan normalmente son acortados en 1/3. No dice que estos astros dejan de quemar por completo, pero que su brillo dura un periodo de tiempo más corto. Aunque esto puede parecer como un pequeño inconveniente, la reducción de la luz hará que los patrones climáticos irregulares tengan efectos devastadores en la agricultura. La interrupción de la fiabilidad de estos cuerpos astrales tendrá un impacto negativo de largo alcance sobre la tierra. Entonces va a ser un impacto bien grande, porque imagínese usted, hermanos, también sobre la agricultura, lo que va a ocurrir, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Pero también imagínese usted las zonas que son más frías del planeta durante las estaciones del invierno, va a ser mucho más frío, ¿sí? Y las zonas templadas, pues obviamente van un poco más frías, y así sobre todo va a haber un cambio climático grande, ¿verdad? Que va a ocasionar grande devastación en la tierra. Ahora vamos a pasar a la siguiente PowerPoint para continuar con el estudio. Creo que ahí termino, ¿no? No, ¿verdad? Un poquito más. Ok. Vamos un poquito más con los juicios de las trompetas. Está interesante, hermano, ¿eh? Ok. Qué bueno que podemos conocer el futuro, amén. Apocalipsis 8:13, hermano, por favor, ¿lo puede leer? Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Entonces, 3 ayes o 3 ayes relativos a los 3 toques de trompeta restantes. Entonces, estos 3 ayes, imagínense, es como realmente anunciando el Señor la calamidad que va a ocurrir, ¿cierto? Con esta combinación de estos 3 ayes con 3 trompetas.
Y dice en 8:13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hermano, es una manera literal que eso es lo que está ocurriendo, hermano. ¿Sí? Imagínense el pánico de las personas al ver todo este tipo de situación. Porque acuérdense que para este punto ya se ha recogido el cielo como un pergamino, ¿verdad? Y este ángel sale anunciando esto, el mundo totalmente en pánico porque no sabe, las potencias de los cielos serán que conmovidas, dice el Señor. ¿Sí? En realidad está conmoviendo la tierra. Entonces vemos aquí los disturbios cósmicos, fue la trompeta número 4. Vamos a ver entonces aquí la trompeta número 5, el primer ay, langosta del abismo. Langostas del abismo. Un ay, griego ouai, es una interjección que significa el juicio divino te está amenazando y se habla ya sea en dolor o como un insulto. El versículo dice que un ángel volando, algunas versiones dicen águila, como la Biblia en las Américas, pronunció este juicio. ¿Sí? Este ángel pronunció este juicio. Más adelante en Apocalipsis 14, de 6 a 7, Dios usará un ángel del cielo sobre la tierra, en medio del cielo, para predicar el evangelio eterno en todo el mundo. Puede ser que estos ayes o calamidades son también pronunciados por un ángel del cielo, ¿cierto? Vamos a ver cómo pronuncia este ángel, ¿verdad? Apocalipsis 14, de 6 a 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí ve lo que dice, hermano? Es interesante ver ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que anuncia. ¿Qué fue lo que fue atacado en los juicios anteriores? Es exactamente lo que se está anunciando aquí. Porque una manera sobrenatural ha ocurrido para que la gente mire que el Señor está haciendo estos juicios sobre la tierra. Vamos a leerlo nuevamente, 14, 6 a 7 lo va a leer. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este es antecito ya de que el Señor Jesucristo venga a la tierra. A toda tribu, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, que ha sido afectado hasta ahora todo esto, y más hasta la altura del 14, el cielo. La tierra también ha sido afectada, el mar ha sido afectado, y las fuentes de las aguas, hablando de los ríos. El agua dulce también ha sido afectado, ¿verdad? Usted ve cómo el Señor, a pesar de ministrando su juicio con justicia, todavía tiene misericordia, porque todavía les anuncia una vez más a alta voz el evangelio por un ángel, hermano. Es la misericordia de Dios en medio de su justicia, ¿sí? Porque realmente a esta altura la gente no merece escuchar más el evangelio, hermano, ¿sí? Porque el Señor dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, ¿cierto? La segunda venida de Cristo no viene hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y si las personas ya no han escuchado el evangelio testificado por los testigos y por todas las personas que se convierten a un gentiles también durante la tribulación, todavía el Señor tiene un chance más, hermano, y manda un ángel como para decir de pronto, ¿no? Increíble. La predicación de este juicio podría servir como alarma de advertencia a través del mundo entero, similar a los sonidos de las sirenas que advierten el peligro inminente. Bueno, colocamos la trompeta moviéndose, ¿no? Esta declaración proclama en medio del cielo y no desde la sala del trono del cielo. Podría servir para informar a los de la tierra de la procedencia de los próximos juicios.
Si la gente oye estos juicios predichos audiblemente, sabrán que estos no son calamidades aleatorias causadas por el calentamiento global o algo natural, sino más bien por los juicios precisos y controlados de nuestro Dios Santo. ¿Sí? Mire que el Señor siempre que ha aplicado juicios sobre la tierra, siempre han sido precisos. Han sido, se ha visto que los Estados Unidos diseña armas modernas de precisión, ¿verdad? Pero el Señor tiene más precisión que cualquier otro, ¿verdad? Por eso son sobrenaturales los juicios. Son específicamente las aguas del mar, luego las aguas de los ríos, luego el sol, la luna y las estrellas, la tercera parte de ellos deja de alumbrar. Ese Señor es preciso. ¿No fue preciso así también en los juicios de Egipto? Fue preciso, hermano. ¿Sí? Entonces es tremendo ver cómo el Señor controla todo esto. Cada uno de los toques de trompeta restantes vendrán con un ay especial. Entonces vemos ahí muy bien a las 5 trompetas, y aquí viene ya las 5 trompetas, la quinta trompeta. Y aquí paramos. Vamos a orar, hermanos, porque los juicios de Dios son según justicia, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? No hay injusticia en Dios. Porque si Dios es injusto, ya deja de ser Dios, se daña su carácter. Dios es recto, Él es justo y da a cada quien lo que se merece. Y todo eso, lo que estamos viendo, la gente que va a estar durante la tribulación, es lo justo que Dios está aplicando, ¿verdad? Es más, es misericordia en medio de la justicia. Porque sería más bien que Él cogiera y los eliminara inmediatamente, ¿verdad? Porque mire lo que dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Y se acuerda también que Hebreos también nos dice que una vez más conmoveré la tierra. Y el Señor va a conmover la tierra, ¿verdad? Viene como llama de fuego a dar retribución a todos aquellos quienes no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:2. ¿Por qué les digo que es misericordia a pesar del juicio? Porque las personas han tenido oportunidad de haber creído en Cristo y no quisieron. Y nos dice en la segunda Tesalonicenses capítulo 2, que cuando se manifieste el anticristo, dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esta es segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Y con todo engaño e inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que el amor de la verdad para ese tiempo se les había anunciado, pero se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Y cómo se puede recibir el amor de la verdad para ser salvo? Creyendo en la obra consumada y completa de nuestro Señor Jesucristo, la que hizo hace 2000 años, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. La palabra de Dios dice que para que usted pueda heredar el reino de los cielos, usted necesita tener la justicia de Dios para poder hacerlo. Y todos nosotros carecemos de la justicia de Dios porque la justicia de Dios es igual a la perfección. Y ninguno de nosotros reunimos ese carácter, solamente el Señor Jesucristo. Desde su nacimiento, su vida terrenal hasta su muerte, fue perfecto, sin pecado. Y Él nos da esa vida gratuitamente porque lo puso en el Calvario en sustitución por nuestros pecados y nuestra injusticia. Porque en ella aplicó la justicia y el juicio de Dios. En Cristo la humanidad ya fue juzgada. Y la palabra de Dios dice, el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Espero que en medio de esta congregación que está grande, ¿verdad?, todos hayan puesto su fe en Jesucristo para ser salvos, ¿verdad?
Si no, es tiempo de arrepentirse, cambiar de mentalidad y darse cuenta que no hay obra suficiente que pueda alcanzar la rectitud de Dios por sus propias manos. Solamente Cristo te la puede ofrecer porque Él hizo lo que era imposible para los hombres, vino a ser posible para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido que si hay alguna persona que todavía tiene dudas, Señor, que hoy ponga su fe en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, Señor. El único quien pudo convertir nuestro pecado en perdón, Señor. Él es el que puede dar perdón, remisión. Él es el Redentor. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo y que a través de su resurrección todo aquel que cree en Él no será avergonzado porque sus pecados son perdonados. Gracias, Padre, porque el juicio nuestro ya pasó, pero fue Cristo quien absorbió el juicio por nuestros pecados. Y por eso ahora no hay condenación para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, porque Cristo mismo dijo, consumado es, tetelestai. Ya no hay nada que nosotros debamos a Dios, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Hemos sido perdonados por su misericordia, hemos sido salvos, por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Padre, yo te pido, Señor, para que tú nos ayudes a proclamar el Evangelio a diestra y siniestra, porque en realidad el mundo se está perdiendo sin Cristo. Ayúdanos a no comprometer el Evangelio, porque nosotros, la iglesia, tenemos un privilegio grande, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes y nos utilices cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.